Bueno, buenos días. Lo primero, daros la bienvenida aquí al Salón de Actos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Málaga. Pues yo siempre me gusta comenzar pues, un poco contando quiénes somos los centros de prevención. Pues somos los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía, hay uno por provincia y somos los órganos técnicos especializados de la Administración Laboral Andaluza, que tenemos pues como misión, tenemos una serie de funciones, como son pues las de la promoción de la prevención. Dentro de la promoción de la prevención está el desarrollo de jornadas técnicas, pues como la que hoy nos reúne aquí. Tenemos también la de asesoramiento pues a todas las personas que intervienen en el ámbito laboral, particularmente en las relaciones laborales por cuenta ajena. Y entre esos asesoramientos que tenemos, pues asesoramos a la Inspección Técnica de Trabajo, pues en todo lo que sea necesario para el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral, pues por empresas y personas que tengan que ver esto. Nos hemos adelantado un poquito con respecto a lo que estamos celebrando, porque en principio hemos enmarcado esta jornada dentro de lo que es la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Llevamos ya varios años, pues como sabréis, que la principal causa de siniestralidad que tenemos en la Unión Europea es debido a los trastornos musculoesqueléticos. Pues continuamos pues, con lo que es lo que ya inició en el año 2020 de la campaña de trabajos saludables, relajemos las cargas. Independientemente de esto, pues nosotros, pues debido a un compromiso que le saqué yo a Maripaz, pues para el organizar esta jornada, dado el equipo tan extraordinario que tienen, que es en el que luego vamos a verlo para la simulación y la formación práctica de aquellos tipos de trabajo que son particularmente o tienen un riesgo más grande, pues bueno, hemos querido enmarcar esta jornada también dentro de lo que es la celebración de la Semana Europea. En el tema de la formación, que es un poco por introducir el tema de la formación siempre hay un pequeño batiburrillo y un pequeño lío y nosotros tenemos mucha historia y muchas preguntas con respecto al tema de la formación. Pues ¿por qué? Pues porque tenemos por un lado lo que los problemas que se nos plantean es qué formación necesito y quién me la puede impartir. Eso es básicamente muy resumidamente. Entonces, tenemos por un lado pues todo lo que son la formación de técnicos de prevención de riesgos laborales, que puede ser pues desde el básico hasta el intermedio y el superior. Pues el básico pues lo están dando pues desde academias, en el Prevención 10 hay incluso en el programa Prevención 10 se puede adquirir esa formación la persona responsable de la empresa pues de una forma incluso telemática, el intermedio pues a través de módulos de lo que es formación profesional y la superior a través de lo que es un posgrado universitario. Luego hay otra serie de formación, que es pues, la formación de carretillero, la formación de gruista, la formación, que es una formación capacitante. Esto es como aquello de que yo necesito el carnet de conducir, entonces, pues para poder llevar un equipo de trabajo, como puede ser un vehículo, pues hay una condición que puede ser necesaria, que es tener el carnet de conducir, y eso no exime que esa formación que es necesaria no me cumple toda la formación que tenemos. Luego tenemos el tema de las formaciones de 20 horas que aparecen en el convenio de la construcción, pues que la da la Fundación Laboral de la Construcción y todo esto. Y luego hay una formación que es la que más nos ocupa y nos preocupa, que es la formación del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La casuística que nos hemos encontrado, o que se ha encontrado que os habla, pues de lo más variable. Yo recuerdo en un accidente de trabajo que me tocó investigar hace unos años, en el que había una formación teórico-práctica de 2 horas de duración que tenía 12 temas. Pero además, y temas tan raros como es el riesgo eléctrico, riesgo químico. Yo veo extraordinariamente complejo que en 2 horas de formación teórico-práctica se pueda abarcar un temario tan amplio como el que se nos planteaba. En cualquier caso, lo que dice la ley en el artículo 19 es que la empresa deberá garantizar que el personal reciba una formación teórico-práctica suficiente y adecuada en materia preventiva. Queremos darle en esta jornada un poco la visión que se le quiere dar es la importancia de la formación teórica, pero particularmente la formación práctica y en aquellos casos como los que ocupan al simulador que tiene que ir en prevención, de lo que es aquellos casos en los que hay unos riesgos más.
particulares, pues tiene pues, el tema del manejo de celdas de alta tensión de un centro de transformación o trabajos en altura, o como podemos tener el tema de espacios confinados, podemos tener extinción de incendios, todo este tipo de cosas. Yo creo que va a ser una jornada muy divertida, que yo ya tuve la suerte de ver esto en funcionamiento y a mí me pareció chulísimo, pero bueno. En cualquier caso, bueno, lo primero, bueno, aparte que se me ha olvidado excusar la presencia de nuestra delegada, que es que no sé ni dónde está, o sea, tenía hoy un día infernal y no había manera, era imposible, tenía la agenda, le faltaban horas. Entonces, lo primero que me corresponde, aparte de excusarla, es agradecer enormemente a Quirón Prevención y a Maripaz por su dispuesta disposición nuestra de echarnos una mano en lo que es cumplir nuestra misión. Y entonces, pues bueno, me acompaña en la mesa pues para esta inauguración pues doña Maripaz Parrio Narváez, que es la directora provincial de Málaga y Melilla de Quirón Prevención. Así que nada, cuando tú quieras. Pues muchas gracias. Yo voy a ser breve porque lo que de verdad importa y a lo que venía es a la jornada práctica. Lo primero que ante todo, como siempre, agradecer al Centro de Prevención la iniciativa que ha tenido, el contar con nosotros. Es una jornada que de verdad estamos y hemos preparado con mucha ilusión. Agradecer a Jesús González porque hace que estemos en su casa. Yo aquí me siento en mi casa. A José Antonio Vilches porque sin él y sin tanta llamada y preparación no hubiera sido posible. Y bueno, y luego dentro de los colaboradores en esta jornada, quiero hacer mención a Juan Manuel Borrego, que es del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, ponente, que nos va a contar pues, su experiencia práctica. Y sí que quería hacer mención a Manuel Marmolejo, que es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, porque en cuanto que le conté la jornada que teníamos previsto con el Centro de Prevención, pues en todo momento nos puso todo su medios y todo su personal pues, a nuestra disposición. Como bien ha dicho Jesús, el artículo 19, ya centrándonos en lo que es la jornada, el artículo 19 de la Ley de Prevención establece que el empresario, y vuelvo a repetir lo mismo porque creo que es lo que vamos a debatir y vamos a ver en la jornada de hoy, el empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada. Y ahí se queda. Entonces, ahora nosotros y la Inspección de Trabajo tendrá que decidir qué es la formación y si es adecuada y suficiente, ¿no? Hay veces que la formación teórica puede ser, y tenemos formación teórica en los distintos servicios de prevención y profesionales que nos dedicamos a la prevención, servicios de prevención propios, que en la teoría hay jornadas teóricas que pueden ser suficientes y puede estar bien, pero no tenemos que olvidar lo que es la formación práctica, porque hay riesgos para los trabajadores que no se pueden abordar de esta manera. Tenemos trabajo en altura, espacios confinados, carretillas, extinción de incendios, donde es necesario un entrenamiento para que los trabajadores esta formación les sea útil y, sobre todo, para combatir los riesgos a los que están expuestos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que un trabajo en altura no se puede ver. Si tú tienes que caer con un equipo, tú no puedes verlo solamente en la teoría, tú tienes que hacer la práctica y requiere un entrenamiento. Para ello, Quirón Prevención apuesta primero por la especialización de nuestros técnicos. Es fundamental que los técnicos sepan de lo que hablan y tengan conocimientos suficientes para poder transmitir estos conocimientos y esta prevención, ¿no? Y, en segundo lugar, aportamos herramientas que pueden ser útiles para desarrollar esta formación práctica. Para los trabajadores, pues entrenándolos frente a los riesgos a los que están expuestos y de mayor peligrosidad. En Quirón Prevención tenemos una unidad de móviles de formación que hoy vais a ver, la tenemos aquí en el lateral de las instalaciones. Es un tráiler que lo que nos permite es trabajar los distintos riesgos, como son trabajo en altura, espacios confinados, trabajo en tensión y extinción de incendios, en un mismo espacio de trabajo, y además lo llevamos a la empresa para que sea mucho más útil en sus propias instalaciones. Esto hace que sea pues novedoso en cuanto que hay otras unidades, pero no que tengan este tamaño con rampas y pues que tengan poder trabajar y entrenar todos estos riesgos.
Pero el éxito de la unidad móvil de formación de Quirón Prevención no sería tal si no fuera porque va acompañado de los técnicos de prevención que están altamente cualificados, como hoy vais a ver, tanto con mi compañero José Manuel Rodríguez como Manolo Peláez, como el resto de técnicos que os van a acompañar en la jornada de fuera. Por último, y para terminar, tenemos como complemento a lo que es la formación práctica, pues la formación en el entorno de realidad virtual. Somos capaces de reproducir en un espacio virtual el espacio de trabajo para que el trabajador, mediante unas gafas de realidad virtual, sea capaz de visualizar su entorno, de ver los riesgos que tiene y de entrenarse en los procedimientos pues, para combatir los riesgos que tiene. Es bastante interesante. En otras jornadas ya la hemos expuesto, por eso hoy pues, bueno, pues hemos traído otro tipo de formación práctica, ¿no? Sin duda hay que innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías, eso está claro, ¿no? Pues nada, espero que disfrutéis esta jornada que de verdad la hemos preparado con bastante ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Bueno, el desarrollo de la jornada, pues vamos a tener una primera ponencia pues, a cargo de José Manuel Rodríguez Ríos, que se llama Formación práctica en PRL como apuesta segura. Haremos luego un descanso, coffee break, networking, como queráis llamar, que ha sido pues por cortesía de Quirón Prevención, que tomaremos el cafelillo aquí, así pues hoy aprovecharemos un poco para intercambiar tarjetas, teléfonos, experiencias o lo que tengamos que creo que suelen ser experiencias enriquecedoras. Después de ese café, pues tendremos una segunda ponencia titulada Espacios confinados, identificación, análisis y medidas preventivas a cargo de Manuel Peláez Postigo. Continuaremos con una última ponencia, que es Espacios confinados, la importancia de la formación, experiencias de los bomberos, a cargo de don José Manuel Borrego del Valle. Y luego nos trasladaremos a la calle, a esa unidad móvil de Quirón Prevención para ver lo que es toda la parte de demostración práctica, donde se hará una demostración práctica de sistemas de generación de fuego real y humo, material de lucha contra incendios, pues las mangueras, extintores, todo esto, pues los SEPI, trabajo en altura, etcétera, que es interesantísimo. Así que, sin más, pues comenzamos pues con don José Manuel Rodríguez Ríos, que José Manuel es técnico superior en prevención de riesgos laborales de Quirón Prevención y es especialista e instructor en trabajos en altura y espacios confinados. Así que vamos a ello. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, yo también quiero agradecer al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga y a Jesús y a José Antonio pues que haya contado con nosotros para esta presentación. Como veréis durante mi presentación, lo mío es más la práctica, realmente es lo que más me apasiona, pero veréis que soy un apasionado de la formación práctica. Realmente es algo pues que con el tiempo he observado que si algún día dejo algún rastro en el mundo de la prevención como técnico, más que por mis evaluaciones de riesgo, serán por esas formaciones prácticas que yo creo que tienen, que penetran bastante en los trabajadores, etcétera, aunque por otra parte también supongo que lo tendré. Y bueno, un poco la idea de mi presentación era un poco poner de manifiesto pues, la importancia de la formación práctica, un poco exponer el ámbito normativo en relación a lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los diferentes reales decretos que nos acompañan en nuestro ámbito normativo. Aunque supongo que eso es lo esperable de este tipo de presentación, yo creo que quizás pueda imprimirle un punto más dado a, bueno, no sé, pues, por las propias experiencias que he tenido como técnico a la hora de impartir formación práctica, ¿no? Básicamente ese es mi objetivo. Si lo consigo, pues me daré por satisfecho. Bueno, en principio, como todos sabemos y como ya como ha mencionado Jesús, ha mencionado Maripaz, desde que tenemos nuestra ley de prevención de riesgos laborales vigente y estamos trabajando en ello, pues a lo largo de estos 27 años, pues hemos por lo menos yo, mi experiencia, estamos hablando de más de 20 años como técnico de prevención y en torno a 15 años impartiendo formación de trabajo en altura y espacios confinados.
pues hemos visto como la siniestralidad laboral, pues afortunadamente, pues lo que vamos haciendo se va traduciendo en mejoras en las condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? En este aspecto veremos cómo la formación, o por lo menos es lo que yo veo, en determinados ámbitos es una herramienta muy potente para conseguir el objetivo este que nos marcamos. En principio, desde el punto de vista normativo, ¿de acuerdo? Perdón, desde el punto de vista normativo, el artículo 19 es lo que nos ampara, es lo que la ley de prevención eh, nos indica en relación a la formación. Está claro que habla de una formación teórica y práctica suficiente, adecuada y centrada en los riesgos del puesto de trabajo, etcétera. Un punto de vista mío personal, subjetivo, que yo creo que muchos de los que estáis aquí, que os dedicaréis también al mundo de la prevención o tenéis alguna relación, quizás yo echo de menos, por lo menos, algo de desarrollo de este artículo. No sé si esto lo lanzo ahí para luego para el coloquio, que seguramente alguien opinará lo mismo, pero a mi punto de vista es algo bueno, que se puede interpretar de muchas formas. Luego veremos que algunos reales decretos, como por ejemplo el Real Decreto de Trabajo Eléctrico, Real Decreto de Equipo de Trabajo, el 1215, el 2177 de la modificación del Real Decreto de Equipos de Trabajo, donde se habla de los equipos temporales para trabajo en altura, también hace mención a la formación preventiva, aunque no deja de ser algo general, ¿no? Afortunadamente nos estamos encontrando en el ámbito de la formación, cada vez más, digo afortunadamente en determinados sectores, pues que se está regulando de alguna manera, se están estableciendo criterios a la hora de establecer esta formación. El Real Decreto 2177, donde habla, por ejemplo, de los trabajos temporales en altura, pues, mediante posicionamiento por cuerda, es decir, lo que todos conocemos como trabajos verticales, habla de que el empresario deberá garantizar una formación teórico-práctica, incluso establece un temario de mínimo, pero tampoco se mete en decir esa duración de ese temario, es decir, es adecuado y suficiente un trabajador que realiza trabajos verticales, ¿qué formación debe tener? Existen criterios de ANETBA, criterios de IRATA, criterios a la hora de definir la formación, pero al final un poco los deja en manos de la empresa o del servicio de prevención de la empresa el definir ese criterio. En principio, mi exposición va a estar orientada porque este artículo es aplicable a cualquier actividad y a cualquier riesgo que pueda tener un trabajador, ¿no? Está claro que cualquier riesgo requiere pues, que la formación en relación a la identificación de esos riesgos y a las medidas preventivas que un trabajador, tiene que poner en práctica cuando hablamos de riesgos triviales, riesgos moderados, riesgos, digamos, que no son riesgos graves, especialmente graves o en un momento dado esa formación, el objetivo se puede cubrir con métodos de formación o métodos didácticos pues, como formación teórica o formación en aula que también pueden realizarse algún tipo de práctica o en formaciones, teleformaciones, etcétera. Me gustaría basar o, digamos, centrar mi exposición en aquellas formaciones que realmente, por ejemplo, aquellos que tienen riesgos graves, especialmente graves, hablamos de trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, todo lo que se han relacionado con el manejo de equipos de trabajo tales como puentes grúas, lo que son carretillas elevadoras, plataformas elevadoras móviles de personas, lo que es formación de prevención de incendios, es decir, formaciones, el riesgo eléctrico, que también lo tenemos recogido en el Real Decreto 614. En fin, un poco, al final de la presentación haré un poco una especie de recopilación de esas formaciones más importantes que, bajo mi punto de vista, requieren algo más específico, ¿no? Más centrado lo que decía antes Jesús. No tiene sentido que si un trabajador realiza trabajo eléctrico en baja tensión, en tensión o sin tensión y requiere una formación y en 2 horas de formación en un temario de 12 temas no le podemos meter un temario de riesgo eléctrico y que ni siquiera sepa hacer un descargo de una instalación eléctrica o sepa cómo identificar esos riesgos, ¿no? Es decir, un trabajador que realiza trabajo eléctrico tiene que tener
cuando hablamos de adecuada y suficiente teórica o práctica, debe haber detrás, pues, algo más, ¿no? Ahora lo desarrollaremos. Bueno, en principio, lo que es la formación como tal, el proceso de aprendizaje de cualquier materia, cualquier ámbito, y yo lo digo desde el convencimiento, no es algo no es algo que yo estoy totalmente convencido. En principio requiere un proceso, ¿no? Las cosas se aprenden, en principio, lo que conocemos como formación, muchas veces damos como formación en determinados ámbitos, insisto. Pues el sentar a un grupo de alumnos en un espacio y transmitirle o darle una formación teórica, al fin y al cabo, es una forma de transmitirle conocimientos. Es decir, estamos transmitiendo unos conocimientos en relación a alguna materia. Todos los que estáis aquí habéis recibido seguramente formación sobre alguna materia, pero lo que es la transmisión de conocimientos como tal, ¿creéis que puede lograr el objetivo a la hora ¿sería suficiente? ¿Lo veis como algo suficiente? Es decir, yo te explico lo que dice el Real Decreto de Trabajo en Altura, te explico lo que es un sistema anticaída, los riesgos que puedes tener, cómo se deben utilizar, etcétera. Y ahí, si nos quedamos ahí, y teniendo en cuenta que el trabajador haya asimilado correctamente esos conocimientos, nos quedamos en que tiene unos conocimientos. Bajo mi punto de vista, o bajo el punto de vista de ese proceso de aprendizaje, además de eso, yo entiendo que debe haber algo más, ¿no? Ese algo más debe ser, digamos, ahí forma parte de lo que es la formación práctica, es decir, transmitir unas habilidades. Es decir, tú tienes los conocimientos, pero esos conocimientos los tienes que desarrollar una serie de habilidades para que esos conocimientos en tu práctica diaria, en tu día a día, pues los puedas poner en práctica, ¿de acuerdo? Esos conocimientos, a la hora de adquirirlos, es fundamental, sobre todo en determinados ámbitos, la práctica, el error, el jugar con los errores, que los trabajadores, a mí me encanta cuando hay una formación práctica, de hecho lo practico en cada formación, me encanta, disfruto, me encanta provocar errores. Y cuando veo que un trabajador se va a equivocar, digo, es la situación perfecta. Te equivocas, aprende. ¿Por qué? Porque si no te equivocas, si te sale toda la primera y a lo mejor te ha salido porque te ha salido, lo mismo a la siguiente ya no te sale. ¿Eh? Ya digo, yo no es que me guste que cometan errores, es que a veces los provoco. En espacios confinados me encanta. Y cuando un trabajador está haciendo una práctica y dice, no, pero yo lo haría así, y yo lo dejo, digo, sigue, hazlo. Y cuando está haciéndolo y se da cuenta que lo que está haciendo no es lo que le conviene, entonces cuando le digo, mira, por aquí y por allá, y al final esos conocimientos, pues que cunden más, ¿no? Y me pongo ejemplos, os podríamos poner 1000 ejemplos, pero imaginaros que yo soy nadador, me gusta nadar, no soy monitor de natación, pero bueno, os podría enseñar a algunos, o imaginaros que juntamos un grupo de alumnos aquí y los enseñamos a nadar. Y decimos, "Oye, vamos a juntar aquí 30 horas de formación durante 10 jornadas, 3 horas diarias, y yo te voy a enseñar la técnica perfecta, cómo hay que meter el brazo, cómo hay que hacer la batida de las piernas, cómo tienes que hacer la respiración. Perfecto. 30 horas de formación de natación. ¿Vale? Luego nos vamos a la piscina esta maravillosa que tenemos aquí en Málaga, en Aqua. Te ponemos un bañador, un gorro y una gafa y lo tiramos al agua. Si no sabes nadar, ¿qué queréis que pasaría? ¿Nada o no? Nada, ¿no? Que no nada, ¿no? Pues un poco es lo que pasa con la formación, ¿no? Realmente en nuestra experiencia, bueno, incluso yo lo que vengo un poco a poner de manifiesto es que esa formación práctica en estos ámbitos pues suele dar resultados. ¿Sería suficiente con saber hacer? Porque el trabajador, en este caso, puede haber adquirido correctamente los conocimientos, esas habilidades, pero bajo mi punto de vista, nos haría falta una tercera, digamos, pata que sostente toda digamos, este proceso, ¿no? Y no es ni más ni menos que
trabajar sobre lo que es la motivación, ¿de acuerdo? Es decir, un trabajador tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que tener las habilidades para desarrollarlo y luego tiene que tener las condiciones para querer hacerlo. Si no lo quiere hacer, evidentemente, de hecho yo me he encontrado situaciones, yo me he encontrado en un curso de formación un trabajador al que le has dado una formación práctica en el aula perfecta hace poco, montaje de andamios modulares, le das una formación en el aula, le explicas todos los riesgos, además de un andamio, una marca en concreto, modelo, el manual de instrucciones, le dices que ese concreto modelo, cómo hay que hacerle, que si proceso de montaje. Luego te vas a la obra y montas 3 cuerpos de altura por 4 de ancho. Y te pones a montar con 6 trabajadores, 2 monitores, andamio. ¿Vale? Cuando te pones a hablar con el trabajador, venga, montamos el primer cuerpo, cuando va por el segundo, digo, venga, cambiamos para que tu compañero, después de haberle dicho 2 horas antes 100 veces cómo tenía que proceder a la hora de montar el andamio, el trabajador se me sale por fuera del andamio. Digo para que veáis que se te sale por fuera del andamio. Si el trabajador no quiere, el andamio se debe transitar por las escalerías interiores. Todos los que habéis visto algo de andamio sabéis que tienen unas escalerías interiores y en este caso las tenía, unas trampillas, y bueno, en este sentido, pues ahí no hay riesgo de caerse ni de tener ninguna caída, pues se cayó, se salió por fuera. Es decir, el trabajador tiene que tener una motivación. Esa motivación, ahí entra en juego el técnico que imparte la formación, es muy importante. Es decir, hay que motivarlo, hay que convencerlo, hay que hacerle ver que eso es necesario, y también en la empresa se tienen que dar las condiciones para que ese trabajador pueda poner en marcha esa formación. Es decir, y esas condiciones pues, muchas veces pues, están en disponer de los medios, del tiempo necesario, de que haya una cultura dentro de la empresa, ¿no? Hago muchas cosas para convencer a los trabajadores. No sé si alguna vez alguno de vosotros, yo por ejemplo, insisto mucho en los cursos de trabajo en altura, sobre todo el tema de confinado. A veces los trabajadores cuando le dices, por ejemplo, cuando trabajas en altura, me refiero, no sé, imagínate que estás haciendo trabajos verticales o haciendo algún tipo de trabajo en altura donde pueda haber cualquier tipo de situación, imagina un desvanecimiento del trabajador o hay algún tipo le da un golpe de calor, un síncope o le da o tiene algún tipo de problema con el sistema de seguridad o con el sistema de trabajo, etcétera. Siempre le comentamos la necesidad de hacer un rescate en el menor tiempo posible, de la importancia de hacer un rescate. Bueno, pues eso, si no motivas correctamente, puede que caiga en saco roto. Un trabajador puede decir, bueno, sí, me está diciendo que no puedo trabajar en solitario, pero bueno, si yo me caigo, pues ya vendrá alguien a por mí, si no, pues ya no hay mejor motivación que lo vean en sus propias carnes. Es decir, la primera práctica, o mejor dicho, la segunda práctica en un curso de trabajo en altura, después de haber visto todos los equipos de protección, cómo se colocan, etcétera, es montar un punto de anclaje y a los trabajadores que van a realizar las prácticas, antes de hacer las prácticas, colgarlo del punto de anclaje, con un cabo a mucha altura, a una altura de 1 metro, simplemente para que lo vean los demás, ¿no? Prueban los puntos de anclaje, que vean cómo esa situación les puede afectar. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Mi compañero Manuel, que ahora vendrá y os contará otra parte de la presentación. Nosotros nos enrollamos, es decir, empezamos a hablar y tal. Inmediatamente el trabajador empieza a ponerse rojo o de diferentes colores y empieza a pedir que por favor que lo saquemos de esa situación. No hay mejor forma de convencer a un trabajador de la necesidad de que no trabaje en solitario, de la necesidad de que tenga un plan de rescate previsto y de la necesidad en definitiva, tener los medios adecuados, que vean en sus propias carnes que cuando está colgado suspendido de un arnés de determinados puntos de anclaje, pues se le corta la circulación, empiezan a hincharse las piernas, empieza a sentir dolor, etcétera. Bueno, un poco en definitiva, estas tres partes, bajo mi punto de vista, no es que justifiquen, sino que era un poco para poner de manifiesto la necesidad de ir más allá de la formación, ¿no? Bueno. Importante
a la hora de, un poco por terminar con esta parte, es importante tener en cuenta que la formación, el objetivo de la formación, nosotros cuando hacemos una formación siempre debemos realizar una evaluación, ¿no? Cuando se hace una evaluación de la formación, debemos pensar, es decir, medir el éxito o el alcance que hemos podido tener en la formación, ¿no? ¿Qué creéis que puede ser una forma de evaluar la formación? Una formación, un examen teórico, por ejemplo. Sería una forma de evaluar si el trabajador ha adquirido los conocimientos, ha llegado al objetivo que estábamos buscando. Podría ser, ¿no? Examen, el trabajador te contesta las preguntas y tú ya llegas a la conclusión de que aquello, pues, ese día pues me he ganado el pan, ¿no? Podemos hacer también incluso, de hecho lo hacemos, una evaluación práctica. Es decir, yo te pongo en marcha en base al contenido que te quiero impartir una serie de prácticas y si haces la práctica como yo te digo y la haces correctamente, pues yo te doy el acto y te certifico la formación. Si tú me dices que tú eso no lo haces o que tú no estás capacitado o no sabes hacerlo, en principio no deberíamos. Pero hay algo más que se puede hacer, ¿de acuerdo? Y ese algo más, es decir, para que una formación veamos que es efectiva o eficiente, la forma de verlo es que el trabajador al final cambie su comportamiento. Si no consigo que después de la formación, si antes de la formación tiene un comportamiento y después de la formación el comportamiento es exactamente el mismo, entenderemos que la formación no ha sido un éxito. O bien porque que yo no he sabido transmitir esos conocimientos o no he sabido convencer adecuadamente, o puede que sea por otro tipo de circunstancias. Pero en principio el objetivo siempre está en cambiar esos comportamientos. ¿De acuerdo? Bueno, al final, desde el punto de vista del comportamiento, hay estudios en relación a por qué ocurren los accidentes. Las causas de los accidentes, todos sabemos que cuando ocurre un accidente no hay una causa normalmente, pues suele haber diferentes tipos de causas, pero está claro que desde el punto de vista del análisis de esas causas, pues puede haber causas. Hay una teoría que es la teoría del tricondicional del comportamiento seguro que habla de tres condiciones que son necesarias, digamos que para evitar accidentes, las tres, ¿de acuerdo? Aunque el hecho de que una de ellas se produzca no es suficiente para que no se produzcan accidentes, ¿no? En principio, trabajar sobre esas tres condiciones. Una primera sería sobre el aspecto técnico, el factor técnico, que vienen siendo condiciones de trabajo seguras, que tradicionalmente, pues cuando hacemos informes, evaluaciones de riesgo, procedimientos, etcétera, pues es lo que se busca, ¿no? Que el ambiente de trabajo sea seguro, las instalaciones, los equipos de trabajo, los equipos de protección colectiva, individual, etcétera. Importante, por supuesto. Pero hay otros dos factores que son también, no que sean también, que son muy determinantes a la hora de evitar accidentes y tienen que ver con el factor humano. Uno es el saber trabajar seguro, el tener la formación adecuada, conocer los riesgos, conocer los métodos, tener esa capacitación de la que hablábamos, ¿no? Esa adquisición de habilidades y por otro lado, pues que el trabajador también esté convencido y quiera trabajar seguro, ¿no? Es decir, y estudios indican pues, que cuando derivado de análisis de accidentes que no quiero decir que sea por el factor humano, el hecho de que se produzca un accidente, pero que en la mayor parte de los accidentes el factor humano es muy determinante, aunque no es que sea la única causa, pero sí que suele ser determinante, ¿no? El que el trabajador no tenga la formación adecuada, que no tenga los conocimientos y las habilidades adecuadas, que no quiera hacer las cosas o que no haga las cosas tal como deben realizarse, ¿no? Un poco. Bueno. En cuanto al tema de formación, bueno, ya antes tampoco me quiero meter mucho en esto, pero bueno, básicamente formaciones, ya sabéis lo que decía antes, ahí cada vez más se están adecuando o se están estableciendo criterios, que no son criterios técnicos, no son criterios ni de inspección de trabajo, ni son criterios, es decir, yo
lo que decía al principio, para mí sería interesante que hubiera criterios más concretos, incluso de ciertas materias, pero cada vez hay más formación reglada en el sentido de que sectores se están regulando y haciendo planes de formación. En este caso, lo que buscamos es que se cumpla el artículo 19 de la ley, ¿vale? Quien tiene que realizar la formación y la empresa, pues como todos sabéis, pues la puede hacer con sus medios propios. Si tiene un modelo de organización preventiva, la que tenga un servicio de prevención propio mancomunado y, o en este caso, con un servicio de prevención acreditado que le pueda garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la ley, ¿no? Tampoco quiero indagar mucho en este tema, básicamente un poco lo tengamos. Desde el punto de vista de lo que es la formación práctica, ¿qué tipo de formaciones prácticas podemos encontrarnos? Normalmente o qué necesidades formativas o qué tipo de formación nos referimos cuando hablamos de que esa formación sea práctica. Bueno, hoy veremos algunas de ellas. En el área, por ejemplo, de emergencia, es muy importante que los trabajadores dispongan de una formación, por ejemplo, de emergencias, en unos sectores con más motivos, en otros quizás pero bueno, imaginaros, empresas que dispongan de plan de autoprotección, empresas o que tengan la necesidad de tener un plan de autoprotección, de que tengan un equipo de emergencia designado, pues debemos tener una formación mínima de extinción de incendios, con práctica, lógicamente, ¿vale? Cuando antes hablamos de sentir, de convencer, hombre, si yo te cuento que aquel extintor proyecta polvo polivalente y que tienes un tiempo y que es una anilla que tiras y que tal y que cual, bueno, en un momento dado, si te enfrentas a una situación de un incendio, por lo menos sabes cómo se activa el extintor. Pero si te pongo una que extinguir el fuego en interior o en exterior y tú notas el calor, notas el humo, notas que te puede cambiar el viento, notas que el extintor no se acciona por algún motivo o ves que aquello se acaba y aquello no se ha sofocado. ¿Verdad que es diferente que hacer una formación? Es decir, importante en estos casos, sobre todo, muy, muy importante y muy interesante que esa formación sea práctica. Desde el punto de vista de emergencias, pues también existen formaciones relacionadas pues, con primer auxilio. Nosotros hemos incluso primeros auxilios a todos los niveles e incluso hay un curso muy interesante que es de primeros auxilios pediátricos. Sí, aplicado a personal que tenga que atender a niños, bebés, etcétera, ¿no? De hecho, la simulación se realiza con un muñeco que es un bebé. Es un poco anecdotario, ¿no? Desde el punto de vista de formación práctica de espacios confinados, pues igual, ¿eh? El tema de espacios confinados, nosotros normalmente lo que es el proceso de formación, poco me adelanto para antes a ver. Lo que es el proceso de formación, hablo por el área que yo suelo hacer, bueno, y mis compañeros un poco lo mismo. eh, Más allá de los criterios legales que disponga la ley de prevención, los reales decretos, etcétera, pues a mí por lo menos me gusta preparar bien esa formación, ¿no? Me gusta siempre que sea lo más a medida posible. Por ejemplo, en caso de confinados, pues conocer la empresa, conocer qué realiza la empresa, conocer si esa empresa tiene o no tiene procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? Si tiene medios, bueno, la empresa, pues hay veces que vas a una empresa y tiene sus propios medios, tiene sus equipos de evacuación, su trípode, su equipo de protección individual, etcétera. Visita las instalaciones, ¿de acuerdo? Hay veces que la formación, antes de planificar una formación, pues hay multitud de posibilidades. Una formación práctica se puede hacer en un aula, yo lo llamo como parques de atracciones, ¿no? Para estas cosas vienen a ser como parques de atracciones para los técnicos de prevención. Para los que no son técnicos de prevención, lo mismo no lo entienden, pero los que somos técnicos lo consideramos. Nosotros, por ejemplo, podemos impartirlo tanto en centros de formación habilitados,
Tenemos la unidad móvil, por ejemplo, en caso de que algunas empresas no tengan la posibilidad de ir a un centro de formación por cercanía o por lejanía, o porque no quieran, o porque prefieran que vayan a su centro de trabajo. De hecho, es muy habitual que esa formación se imparta en el propio centro de trabajo, en las instalaciones del centro de trabajo. Hombre, si vas a hacer un trabajo de espacio confinado en Arqueta o en Pozo, Galería o en una almazara o en alguna instalación y puedes conseguir que alguna de esas instalaciones pues estén limpias, adecuadas, hombre, ya para hacerlo con más seguridad y lo haces en su propia instalación, pues ya lo bordas. Haces una formación que es exactamente lo que vienen a hacer los trabajadores, ¿no? Ves todo ese tipo de situaciones y digamos que desde el punto de vista de la calidad de la formación es deseable que intentar hacer esto. Hay otra cosa muy importante que nosotros lo tenemos bastante claro y lo tenemos procedimentado internamente, y es que la formación práctica debe ser muy personalizada. Es decir, para que os hagáis una idea, una formación práctica de trabajo en altura o espacios confinados, el ratio de formación siempre van 2 técnicos de prevención, muy importantes, que son actividades de riesgo, que tiene que haber un recurso preventivo, pero más allá de eso, vamos siempre mínimo 2 técnicos, ¿no? Y el ratio de alumnos, pues un máximo de 6 alumnos por técnico, es decir, un curso donde vayan 2 monitores, máximo 12 alumnos, ¿de acuerdo? Que si en un curso de formación práctica de espacio confinado o de trabajo vertical, de trabajo en altura o de trabajo en escaleras, postes, a montaje, andamios, cualquier tipo de formaciones de este tipo, en lugar de 12 personas me metes a 20, ya no es una práctica, ya es una demostración, ¿no? Práctica es práctica. Práctica es que yo me meto en faena, que yo me remango, voy con mi ropa de trabajo y tengo mis equipos de protección y pongo en práctica el programa que se ha establecido en lo que es la formación. Bueno, un poco sería, en este caso, pues la formación de espacio confinado, un poco en función de las características de la empresa, de los procedimientos o de lo que la empresa te requiera, pues se realizan una exposición, normalmente espacio confinado, lo que son los riesgos en espacio confinado y los procedimientos de trabajo que tenga la empresa a nivel teórico, lógicamente eso es fundamental, hay que sentar una buena base, pero la mayor parte del tiempo de la formación se va a dedicar a la realización práctica, ¿vale? En el caso de espacio confinado, como veréis después en la unidad móvil, es fundamental el planteamiento desde que se realiza un permiso de trabajo, de acceso o permanencia, las mediciones previas si son necesarias para la entrada, rellenar parte de trabajo, colocar los medios de evacuación previamente a lo que es la instalación. En fin, eso ya no me quiero meter mucho en lo que mi compañero os lo va a comentar, pero básicamente todo el proceso desde que se empieza el trabajo hasta que se acaba, ¿de acuerdo? En este tipo de formaciones prácticas, a veces te encuentras, pues que, porque dice la ley de prevención, en principio la formación inicial, luego periódicamente es conveniente hacer una práctica. Yo por mi experiencia, nosotros en los años que llevamos nos hemos encontrado de todo, nos hemos encontrado trabajadores que empiezan de cero, que nunca han realizado ninguna formación y tienen que aprender. Es muy interesante. Luego te encuentras situaciones en las que los trabajadores han recibido la formación previamente y están haciendo un reciclaje, ¿vale? En algunos sectores los trabajadores están muy capacitados, tienen mucha formación, ¿sí? Tienen mucha formación y bueno, y ese día pues nos lo tomamos como un reciclaje y como una jornada de práctica, un entrenamiento, ¿de acuerdo? Un poco lo que... Desde el punto de vista, bueno, más formaciones, formación práctica de trabajo en altura, lo que son trabajos en postes, escaleras, trabajos verticales, cubiertas, en fin, definitiva montaje de andamios, etcétera. Para ello, bueno, lo que decía antes, el Real Decreto 2177 te habla solamente de un apartado donde habla de una formación adecuada y específica y con un temario solamente para la parte de verticales, ¿no?
También la parte eléctrica, ¿no? La parte eléctrica, tanto en alta tensión como en baja tensión, lo que vienen siendo procedimientos de trabajo, ensayos, maniobras, verificaciones, descargo de instalaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Equipo de trabajo, carretilla elevadora, plataformas elevadoras, ¿eh? Un poco lo que... En definitiva, lo que quería, espero que un poco haya servido mi presentación, poner de manifiesto pues, que en estos ámbitos pues, la formación práctica bien hecha y bien planteada pues, nos puede dar un valor añadido a lo que normalmente solemos hacer en prevención y es una herramienta que nos puede dar muchos muy buenos resultados. Bueno, pues en principio creo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Retomamos. Bueno, no, vamos a continuar con el desarrollo de la jornada. La siguiente ponencia, pues como os comenté al principio, pues la ponencia titulada Espacios confinados, identificación, análisis y medidas preventivas, que va a correr a cargo de don Manuel Peláez Postigo. Él es técnico superior en prevención de riesgos laborales de Quirón Prevención, especialista e instructor en trabajo en altura y espacios confinados. Así que cuando quieras. Bueno, buenos días. La parte que me toca a mí es tema de identificación, análisis y medidas preventivas en espacios confinados. Como técnicos de prevención, una de nuestras tareas, evidentemente, es proponer medidas preventivas que tienen que venir derivadas de una evaluación de riesgo. Claro, cuando tenemos que hacer una evaluación de riesgo de algo, nosotros estamos deseando que haya un real decreto como el de lugares de trabajo, que haya un real decreto como el de agentes químicos, que haya un real decreto como el que sea, para que nos indique, oye, la evaluación de riesgo, pues hay que tomar este método, hay que realizarlo de esta forma, igual, ¿vale? En el caso de espacios confinados, por desgracia, lo que tenemos a nivel reglamentario es cortito. Tenemos que recurrir a guías de reconocido norma, guías de instituciones de reconocido prestigio. Tenemos que irnos a diversos manuales de diferentes entidades y entonces de ahí de ir tirando. Aparte después veremos también que al final, pues todas las soluciones, los recursos en los espacios confinados, es coger un pellizco del Real Decreto de Agentes Químicos, un pellizco del Real Decreto de Riesgo Eléctrico, un pellizco del Real Decreto de Atmósferas Explosivas, un pellizco del Real Decreto de Trabajo en Altura. Todo eso meterlo en una costelera y sacar pues todas esas medidas preventivas que deberían aplicarse en estos espacios confinados. Un poco a modo de introducción, no me voy a enrollar mucho en tema normativo, pero lo que tenemos a nivel, como he dicho antes, reglamentario con sus reales decretos y demás, pues es la definición de espacios confinados, ¿vale? La definición de espacio confinado que viene en el reglamento de los servicios de prevención, además lo introdujeron en la última modificación cuando hablan de recurso preventivo, o sea, encima no es ni siquiera algo directo, sino que es algo poco más o menos que de rebote. Hablando de la figura de recurso preventivo, habla que tiene que estar presente cuando hay un espacio confinado y entonces da la definición de espacio confinado. Todos tenemos claro, pues por lo que vemos en los periódicos, por la experiencia profesional, que cuando realizamos trabajo en espacios confinados sin las debidas medidas de prevención, pues por desgracia solimos salir en los periódicos. Salimos en los periódicos con accidentes muy graves, con accidentes mortales, que para colmo suelen tener la característica que esos accidentes mortales suelen ser multivíctimas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con mi compañero, nos adoptamos la medida, mi compañero nos responde y digo, voy a ver qué le pasa, ¿vale? Voy a ver qué le pasa, pues al final a mí también me pasa lo mismo. Y el tercero que pasé por allí y hasta el señor de Cuenca, que es de la película, ¿no? Entonces, por desgracia, suelen ser accidentes con varias víctimas, ¿vale? Todo eso pues, nos lleva, evidentemente, a la conclusión de que trabajo en espacio confinado implica situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo que después en el Real Decreto de Lugares de Trabajo, en el anexo 1, pues me habla de, oye, en aquella zona donde exista riesgo de caída de distinto nivel, donde exista riesgo de sepultamiento o aplastamiento, donde exista riesgo de exposición a alguna atmósfera que pueda ser peligrosa, el empresario deberá adoptar medidas para evitar la entrada de trabajadores no autorizados y, evidentemente, estos trabajadores autorizados porque entren con todas las condiciones de seguridad a unos niveles aceptables, ¿vale? Además, habla de eso. Muchas veces en prevención el accidente cero es lo que tenemos que vender, pero muchas veces nos conformamos con el riesgo aceptable, ¿vale? Que no nos pase nada.
Entonces eso lo tenemos en la reglamentación, en lo que es el Real Decreto de Lugares de Trabajo. Después, si nos vamos a la guía del Real Decreto de Lugares de Trabajo, ahí ya sí tenemos un apéndice, también incluido en la última revisión, en el cual dice, oiga, usted en un espacio confinado debería hacer esto, ¿vale? Y eso al final, como ahora después veremos, deriva en el 99,9% de los casos en algún tipo de procedimiento, norma o algo por el estilo, ¿vale? Oye, pero para hacer todo ese procedimiento con esas medidas preventivas, para poder adoptar unas soluciones eficaces, pues ¿de dónde tiramos? Porque hemos dicho que reglamentariamente no tenemos un real decreto, una ley, un decreto o algo que me diga, oye, real de espacios confinados, aquí lo tenéis y aquí como tal lo hacéis. Entonces nos vamos a, por ejemplo, un cuestionario que tiene editado el Instituto de Seguridad e Higiene sobre análisis y evaluación de espacios confinados. Nos vamos a algunas notas técnicas. Hay una nota técnica específica de espacios confinados, tenemos una nota técnica de buques de pesca que también indirectamente habla de espacios confinados, tenemos una nota técnica de aerogeneradores que también habla de espacios confinados en el buje y en las palas y demás. Después también tenemos dos documentos que para mí son bastante interesantes a nivel de gestión de la prevención en un espacio confinado, que son la guía y el protocolo de actuación de la inspección de trabajo. Y después ya a nivel de documento técnico con peso, con ya unas medidas más palpables y que sean más fácilmente llevadas a cabo, pues tiramos muchas veces de lo que son los dos documentos de Osalan. La primera revisión a nivel general y la segunda revisión más centrado para redes de alcantarillado, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué tenemos? Pues aparte de eso tenemos diferentes manuales. Nos podemos ir a la NAIOS, nos podemos ir a la Comunidad de Madrid, tiene un documento sobre trabajos en alcantarillado. El Cabildo Canario tiene un documento sobre pozos, bombeos y demás historias. Tenemos determinados colectivos que tienen, oye, en mi caso los espacios confinados se llevan así, ¿vale? Pero estamos hablando siempre que son normas pues a nivel local, a nivel sectorial. No hay nada que sea un global que nos pueda servir como cauce para todo, ¿vale? Dios, eso salió descuadrado. Me imagino que será la versión del PowerPoint, pero bueno, se ve. Esto es básicamente el esquema que nos propone como actuación en un espacio confinado el apéndice de la guía del Real Decreto de Lugares de Trabajo, ¿vale? Y básicamente tanto el cuestionario del instituto como la guía y el protocolo de la inspección de trabajo siguen la misma línea. Nosotros primeramente tenemos que identificar los lugares de trabajo, los espacios confinados en los diferentes lugares de trabajo. Una vez que estén identificados y que estén definidos, pues tendremos que hacer un análisis y una evaluación de esos espacios confinados para poder clasificarlos, porque después veremos que en función de la clasificación a un espacio confinado se le va a exigir más o se le va a exigir menos a la hora de medidas preventivas que tengamos que adoptar, ¿vale? Y después, por supuesto, todo eso hace con la idea de adoptar diferentes medidas preventivas para que esos niveles de seguridad a la hora de realizar esos trabajos pues sean unos niveles, como hemos comentado antes, lo ideal es que sean unos niveles de seguridad absolutos, pero estamos en el mundo real, entonces nos quedamos, como dice la guía, unos niveles aceptables, ¿vale? En la identificación de espacio confinado, pues la definición que me dice el Real Decreto de Servicios de Prevención son recintos de difícil entrada y sobre todo salida, aunque lo de salida lo apostillo yo, ¿vale? Difícil acceso, el cual no está concebido para una ocupación permanente y que también se me puede dar alguna atmósfera que sea peligrosa a nivel de falta de oxígeno, presencia de sustancias tóxicas y explosividad, ¿vale? Aquí después lo comentaré, a mí siempre me gusta darle un poco la vuelta a eso. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo de una atmósfera peligrosa, yo prefiero irme primero a la explosividad, porque a la hora de adoptar medidas técnicas me es más difícil lidiar con la explosividad que lidiar con una falta de oxígeno. Entonces, a nivel de severidad, desde mi punto de vista, tendríamos que hablar de explosividad, deficiencia de oxígeno y presencia de sustancias tóxicas. Espacio confinado, muchas veces creemos que son, pues, como en la primera foto, que lo que es un bombeo, hay una arqueta con todas sus aguas fecales y todo lo demás, eso tenemos todo el mundo claro que es un espacio confinado. Pero, oye, en la foto que tenemos ahí, eso en el otro extremo, es un cuartillo de una depuradora de una comunidad de propietarios. ¿Eso es un espacio confinado? Bueno, pues, ¿tiene difícil acceso? Hombre, es que una escala no es tampoco demasiado complicado. Yo ahí me hago la siguiente pregunta. Si me parto un tobillo, ¿ahí me puede venir el del 061 con una silla de ruedas y sacarme tranquilamente? ¿O hay que liar un circo para sacarme de ahí?
Entonces, no solamente pensemos en difícil acceso, sino, oye, si hubiera cualquier problema, ¿cómo sacamos de ahí a esa persona? ¿Vale? Entonces, eso es un punto más que, por ejemplo, tendríamos que tener siempre en cuenta a la hora de identificar ese espacio confinado. Cuando hablamos de presencia de sustancias tóxicas, pues en el primer caso lo tenemos claro. Ahí todo el mundo tiene claro, aguas fecales, descomposición, falta de oxígeno, sulfídrico, metano que pueda haber y demás sustancias que tenemos ahí. Pero oye, por ejemplo, nos vamos otra vez al cuartillo de la depuradora. Allí en principio, no, allí no pasa nada. Bueno, no es la primera vez que tenemos que sacar a trabajadores de mantenimiento del cuarto de motores de una depuradora porque a la hora de hacer el trasvase entre el cloro y el hipoclorito la han liado parda, la han mezclado y se genera cloro gaseoso. Con lo cual, un ambiente a priori con una atmósfera limpia, resulta que lo estás convirtiendo en, oiga, el cloro se utilizó en la Primera Guerra Mundial como la primera arma química. O sea que yo creo que algo complicado puede haber por allí, ¿no? Entonces, no solamente es qué recinto tengo, sino qué trabajo voy a hacer en el recinto y si ese recinto puede cambiar. Porque unas cosas que a nosotros muchas veces nos cuesta mucho trabajo es concienciar que el espacio confinado es un ente que tiene vida, ¿vale? Oye, esto en un momento dado, si algo puede ir mal, la vamos a pasar canuta. Y el espacio confinado no solamente es aquello que yo reviso y ya está, sino que, oye, ¿qué voy a hacer durante todo el tiempo de ocupación? Y eso puede cambiar. Entonces, todo eso tenemos que prever, ¿vale? Sin enrollarme más, pues con con la definición de espacio confinado, en su clasificación, en todos sitios hablamos de espacios confinados abiertos y cerrados. Oye, un espacio confinado y abierto muchas veces no nos cuadra. Los cerrados los tenemos claros, arquetas, galerías de más o menos dimensiones, bombeos, silos y demás. Pero atendiendo a lo que comentaba antes, difícil acceso y la salida. No sé si alguna vez habéis visto la foto aquí, esta que os sale a vosotros, a la derecha, es un decantador de una depuradora. No sé si alguna vez habéis visto alguno vacío, ¿vale? Eso está a cielo abierto, hay algunos que caben un campo de fútbol y 2 pistas de baloncesto, o sea que a cielo abierto está, pero resulta que aquello es un embudo, y sobre todo si nos vamos a la parte ya interior donde tenemos los tornillos y demás para extraer todos los lodos y todos los fangos. Si alguna vez habéis visto a algún trabajador trabajar con que parece que está pescando el campanolo, con un peto hasta arriba, las botas lleno de fango hasta las rodillas, pues lo que estamos hablando, la evacuación en ese recinto no es del todo fácil, ¿vale? Aparte de clasificarlo en función de su geometría, para nosotros lo más importante es clasificarlo en función de su peligrosidad. Importante a la hora de clasificarlo en torno a su peligrosidad que no solamente veamos el espacio confinado como el espacio físico geométrico que tenemos allí, uy, me puedo caer, uy, tengo un agitador, uy, tengo tales instalaciones, sino que también tenemos que ver qué es lo que tenemos alrededor. Porque alguna vez nos ha pasado que, no, esto contiene agua, pero ¿agua de dónde? No, hay un pozo más para allá. ¿Vale? Pero es que el pozo más para allá es agua tratada, no es agua tratada, es agua limpia. Ese agua puede contener, por ejemplo, dióxido de carbono disuelto, que sea un agua con cierto grado de carbonatación, que en un momento dado ese dióxido de carbono se desprenda del agua y desplace el oxígeno que tenemos dentro. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para la evaluación de esa peligrosidad. Y no solo eso, sino también mi trabajo, ¿vale? Yo voy a hacer hoy una inspección, ¿vale? Tenemos depósitos de la instalación tal, de agua potable, todo muy limpio, y lo que vamos a hacer los pequeños limos que se hayan quedado vamos a barrerlos, ¿vale? Lo vamos a barrer, lo vamos a aspirar para que aquello esté lo más limpio posible, ¿vale? Fantástico. Es un trabajo mecánico, en principio no vamos a generar nada más que pequeñas partículas que pueda haber por ahí. Pero, ¿y si resulta que ahora tenemos por temas, por ejemplo, de legionela, que hacer un tratamiento con normalmente peróxido de hidrógeno o con hipoclorito para desinfectar ese espacio, ese recinto, ¿vale? Entonces yo estoy aplicando una sustancia química dentro de un espacio que a priori tiene poca ventilación. Más aún si estamos hablando de cualquier tarea de revestimiento, impermeabilización, pintura o algún tratamiento químico dentro de un espacio confinado. Ese espacio confinado que yo, un día que vaya a quitar una bomba no me pasa nada, pero otro día que me vaya a poner allí a pintar o a poner algún tipo de aplicación de alguna resina, tengo allí mi estireno, mi acetona, mi no sé cuánto, además todo metido allí dentro para no dar muchos viajes. Entonces, mi trabajo es el que está enrareciendo esa atmósfera. Entonces, todo eso, tanto el espacio como el entorno, como la tarea que yo voy a realizar, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de esa evaluación, ¿vale? También apuntamos los equipos de trabajo que vayamos a utilizar. Espacios confinados, muchos de ellos, casos de tanques, por ejemplo, metálicos, en algunos casos con restos de agua, humedad, por ejemplo, metemos un equipo eléctrico que no tenga un índice de protección adecuado, que no tenga alguna tensión de seguridad, pues ya tengo todo montado perfectamente para tener algún electrocutado por allí dentro, ¿vale? Entonces también eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta. De hecho, se me olvidaba, para definir esa peligrosidad,
tanto la guía como el apéndice, perdón, como la guía de la inspección de trabajo, lo deja claro. Una evaluación de riesgo para este espacio confinado y para este trabajo. Yo cambio el trabajo, la evaluación me cambia. Nos encontramos, por desgracia, muchas veces, oye, revísame esto. ¿Tú dónde entras? Yo aquí. Y te dan un único tocho y tú dices, pero ¿esto cómo lo hemos hecho? ¿Vale? O matamos bombas a cañonazos y aplicamos todas las medidas preventivas en todo el espacio confinado, con lo cual estamos sobreprotegiendo, o lo peor, que yo hago una cosita muy sencilla y en los espacios confinados más complejos me esté quedando bastante cortito. ¿Vale? Entonces, los espacios confinados tienen que estar evaluados acorde al espacio confinado y a la tarea que yo vaya a realizar. Y en función de eso, pues, establecer esas medidas preventivas. Como digo, como riesgos generales, definir el entorno, definir el propio espacio confinado a nivel normalmente geométrico, instalaciones que tenga dentro, equipos que yo vaya a utilizar y las tareas que yo vaya a realizar, ¿vale? Como comento, esto está más desarrollado tanto en la nota técnica de prevención como en la guía, fundamentalmente, como digo, la de Osalan, que sí se meten más en detalles ya de tipo técnico de esta medida preventiva. Nos vamos nosotros a darle un poco una pequeña vuelta a lo que llamamos los riesgos específicos del espacio confinado. Los riesgos específicos de los espacios confinados son aquellos riesgos generalmente derivados de la atmósfera, ¿vale? Como he dicho, dificultad de entrada y de salida, no está concebido para la ocupación permanente y una atmósfera que puede tener algún tipo de problema. En el caso de atmósfera deficiente en oxígeno, pues podemos tener contenido interior del espacio confinado que haga que consuma ese oxígeno, posibles fermentaciones, posibles reacciones de descomposición, otro tipo de reacciones químicas. Podemos tener, oye, que estoy realizando un trabajo y yo genero unos gases determinados que desplazan el oxígeno. Puede haber algo dentro de ese recinto confinado que genere gases que desplace el oxígeno. Entonces, por diversas razones, yo me puedo quedar sin oxígeno en un espacio confinado, ¿vale? Niveles de oxígeno. Pues bueno, aquí tenemos una tabla con más o menos unos rangos y bueno, pues simplemente anotaros datos curiosos de algunas cosas que hacemos, ¿vale? Como ha comentado antes José Manuel, es fundamental el tema de la formación. Vamos a ver ahora una serie de criterios que los tenemos que tener muy en cuenta, que el trabajador lo tiene que tener muy en cuenta, que lo tiene que tener grabado a fuego. Vamos a ver una serie de equipos que sinceramente algunos son fáciles de utilizar, pero algunos otros son realmente complejos de utilizar, ¿vale? Entonces, insisto en todo esto, en esa necesidad de formación. Y aquí un poco, en espacios confinados, cuando te vas a manuales anglosajones, ellos no hablan de formación, ellos hablan de training. O sea, tenemos que adiestrar al personal, ¿vale? Porque hace falta, como ha comentado antes el compañero, esa concienciación y verdaderamente que el que esté dentro sienta que es necesario hacer eso. Tenemos unos niveles de oxígeno que estamos en un 20,9 a nivel del mar, chispa arriba, chispa abajo, dependiendo ya de la latitud en la que estemos, y nos encontramos con varios niveles que pueden ser peligrosos, ¿vale? Esto, como comento, es dentro de ciertos límites orientativos hasta que llegamos tanto a un límite mínimo como a un límite máximo. Hay algunos sitios que plantean la alarma al 20% de oxígeno, en otros lo plantean la primera alarma al 19,5. Lo que está claro que por debajo del 17 tenemos un problema, y es que por debajo del 17 me desmayo y no me doy ni cuenta. Y tú dices, no hay ningún problema. Hace un tiempo salió, no me acuerdo qué cadena, un programa sobre trabajos peligrosos, trabajos más o menos pues característicos con algunas peculiaridades. Y salía un pocero, ¿vale? El pocero decía, no hay problema, el oxígeno aquí yo lo tengo claro. Yo tiro un papel y si el papel sigue ardiendo hay oxígeno, y si tiro un papel y el papel se apaga, aquí no hay oxígeno. Señor pocero, puede haber combustión con 16% de oxígeno. Puede haber combustión, incluso, dependiendo de lo que pueda haber ahí abajo, con un 14% de oxígeno. Con un 14% de oxígeno tú te has desmayado y no te has dado ni cuenta, ¿vale? Entonces, es importante, pues eso, hay algunos sectores pues, que tienen algunos vicios adquiridos que evidentemente pues cuesta trabajo erradicarlo. Lo que está claro que el contenido de oxígeno, tanto por debajo, por problemas de asfixia, como por arriba, por problemas que aquellas reacciones que pueden darse son mucho más violentas,
¿vale? Con un 23,5, que normalmente es lo que me marca el explosímetro también como límite superior, aquellos incendios se convierten en deflagraciones o en explosiones. Las deflagraciones ya ni os cuento y las explosiones mejor nivelan, ¿no? ¿Por qué? Porque la reacción se hace mucho, mucho más violenta. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que controlar. Comento esto de la sobreoxigenación porque tuvimos un accidente no muy lejos de aquí en el cual, pues, un trabajo de soldadura dentro de una tubería, alguien tuvo la brillante idea de, esto es un espacio confinado, cuidado, cuidado, yo hice un curso y aquí había que ventilar. Niño, trate el carro de acetileno que esto lo vamos a ventilar rápido. Cogieron la botella de oxígeno y metieron oxígeno directamente por el tubo para arriba. Ese trabajador que estaba dentro soldando, con ese mono que llevaría 7 días puesto, con grasa a más no poder, no sé si habías visto alguna vez un cacahuete ardiendo cuando le metes oxígeno, ¿vale? Pero el hombre, por desgracia, pues terminó dentro de la tubería achicharrado porque el nivel de oxígeno hizo prender el mono, ¿vale? Entonces, por eso, cuando se ventila con aire, no ventilamos con oxígeno. Otro de los puntos es el tema de la explosividad. Explosividad, en función de la sustancia que sea, pues cada una tiene unas características, tiene una presión de vapor a determinadas condiciones. Ese vapor pasa a la atmósfera y yo puedo tener una atmósfera que pueda tener más o menos concentración de esos gases o de esos vapores, ¿vale? Aquí simplemente apuntarlo. Nosotros cuando hablamos de explosividad, pues tenemos un límite inferior de explosividad, por debajo del cual no pasa nada, y tenemos un límite superior de explosividad, por encima del cual, bueno, verdaderamente no pasa nada, pero tampoco es muy recomendable, ¿vale? Entonces, una atmósfera muy rica para arder, una atmósfera muy pobre para arder. Ahí nosotros también es importante que cuando después al trabajador le digamos, oye, aquí tienes un medidor de gases, normalmente lo llamamos explosímetro y me saldrá explosímetro 70 veces, ¿vale? Pero verdaderamente no solo miden explosividad, ¿vale? En muchos casos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le decimos, no, esto pita al 10%, ¿vale? Y de repente está el trabajador allí y aquello, por ejemplo, ahí tenemos puesto el ejemplo del metano, el límite inferior del metano es el 5% en aire. Y claro, el trabajador ve que aquello, el explosímetro marca un 6 y aquello no pita. Esto está roto, esto está roto, esto está roto. No, perdona. Te está marcando un 6% del límite inferior, ¿vale? Entonces también, como digo, insisto, utilizamos determinados equipos que si no sabemos interpretarlo, pues podemos tener o una sensación de alerta sin necesidad o una sensación de esto no pasa nada, que tiene una segunda alerta y ya saldremos corriendo cuando la segunda alerta pite, ¿no? Entonces es importante también que, si estamos hablando de posibilidad de atmósfera explosiva, tengamos un buen control de lo que son los equipos para poder controlar esta atmósfera. Después, otro de los riesgos es la presencia de tóxicos. Pues aquí, dependiendo del espacio confinado que sea, dependiendo de lo que haya contenido, dependiendo del trabajo que yo vaya a realizar, pues evidentemente me puedo presentar muchas variables. Bueno, aquí lo mismo, tema de, oye, hay que enseñar al personal qué equipos utilizamos. Porque, por ejemplo, a mí me dan un multigas que normalmente va a llevar mezcla explosiva, va a llevar monóxido de carbono, va a llevar sulfídrico, y resulta que estoy en un sitio que hay cloro. Pues no me sirve de nada, ¿vale? O no solo eso, hacemos en unas presas, en unas pocas presas, y había una de ellas que había un río de aguas sulfurosas, ¿vale? Y allí, claro, como aquello olía a huevo podrido, y resulta que a mí me dijeron una vez que el sulfídrico olía a huevo podrido, pues yo me meto con mi explosímetro de sulfídrico. Cuando tú te pones a analizar aquello, tú dices, no, aquí no hay sulfídrico, aquí hay anhídrido sulfuroso. Y tú le metes una célula de anhídrido sulfuroso y el explosímetro tiraba para arriba. Digo, las veces que habéis salido mareados cuando esto estaba, cuando no pitaba, no es porque no teníais que detectar este contaminante, sino que lo que había era este otro. Entonces, por eso es fundamental el saber qué es lo que hay dentro, porque de nada me sirve tener un equipo último modelo de lo que sea si resulta que no le hemos pinchado la célula correspondiente, ¿vale? Puedo estar midiendo lo que no me hace falta. Insisto otra vez en esa necesidad de adiestramiento del personal. Viendo tanto los riesgos generales como los riesgos específicos, en este caso, pues tenemos una clasificación de este espacio confinado que nos va a marcar un poco la peligrosidad a la que nos tenemos que enfrentar para después estas medidas preventivas. Tenemos un criterio de la inspección de trabajo, que lo llama categoría A, B y C, y tenemos un criterio que nos viene de la ANAIOS, que habla de clase 1, 2 y 3. A nivel de la inspección de trabajo, lo clasifica más en función de lo que le hace falta a ese espacio confinado. A mí personalmente me gusta más el de la ANAIOS porque me dice, oye, ¿qué tipo de peligrosidad tienes en ese espacio confinado?
¿vale? Hay un riesgo inminentemente peligroso para la vida, hay un riesgo que se puede controlar con equipos de protección, o es un espacio confinado de los que llamamos clase 3 o C, en los que, oye, hay que adoptar una medida de seguridad, pero son bastante más relajadas que los otros casos, ¿vale? Entonces, por eso, analizamos, evaluamos y clasificamos. Y en función de esa clasificación, tenemos que establecer medidas preventivas. Todo esto que está sacado no me lo he inventado, esto está fusilado, todavía está fusilado de la guía, o sea que no hace falta, ¿vale? Lo digo por si la letra es muy pequeña y demás. Entonces, medidas preventivas que me dicen, oye, medida de tipo organizativo, medida de tipo técnico, medida en caso de emergencia. Cada medida de tipo técnico, tanto medios materiales como medios humanos que también tendré que controlar en esas medidas organizativas que los cumpla o no. Entonces, todo eso, y estamos hablando de equipos de trabajo complejos, y estamos hablando de situaciones cambiantes, y estamos hablando de todo eso hace que al final, pues esto tire hacia un procedimiento de trabajo sí o sí. ¿Vale? Procedimiento de trabajo que podrá ser más complejo o menos complejo en función de esa peligrosidad de ese espacio confinado. ¿Vale? Dentro de las medidas técnicas, pues bueno, aquí lo tenéis en foto, abajo después lo tenemos en el camión, pues desde señalización, balizamiento, iluminación, consignaciones que me hagan falta, tanto de tipo eléctrico como tapones neumáticos, como de temas de llaves de pasos y demás. ¿Para qué? Para que ese espacio confinado, por ejemplo, no se me inunde. Para que nadie le dé a un interruptor y de repente salte andando un agitador que hay ahí dentro en un tanque mezclador, por ejemplo. ¿Vale? Sistemas de ventilación, sistemas de medidores de atmósfera. Perdón. Necesidad o no del empleo del equipo de respiración autónoma. Y aquí también es lo mismo. Aquí dentro del Real Decreto de Equipos de Protección Individual nos habla de formar al personal. A esta altura de la historia, bueno, si hablamos a lo mejor de calzado para motosierras, que son muy especiales, pero nadie hace falta explicarle mucho cómo se tiene que poner un zapato. Pero quitando a cierto colectivo que tenemos presente hoy aquí, ¿quién se ha puesto alguna vez un equipo de respiración autónoma? ¿Vale? Tú cuando se lo das a un trabajador que no tiene normalmente ni idea, se cree que es Jacques Cousteau y para empezar se lo pone al revés. Y dice, hostia, qué incómodo. Vale, es que hay que darle la vuelta. ¿Vale? Cuando tú te pones por primera vez un equipo de respiración autónoma y está todo abierto, y yo digo, respira hondo y arranca el pulmón, que esto actúa de forma neumática, actúa de forma automática. Ahora sí, ¿vale? O a lo mejor ese trabajador que te viene con la barba de papá pitufo, ¿vale? Y resulta que se pone la careta y empieza a soltarle aire por todos lados. Y dice, no, es que, vamos a ver, es que estos equipos también tienen sus limitaciones. Entonces es fundamental adiestrar al personal en el uso de todo lo que vamos a ver para ese procedimiento. Después también, por supuesto, sistemas anticaída, porque estamos hablando que la posibilidad de caída en un espacio confinado también es alta. En el caso de, oye, estamos hablando de accidente grave, pues las emergencias también están ligadas en los espacios confinados. Y aquí yo digo siempre lo mismo. Aquí todo esto que se ve aquí en la presentación es como el extintor. Lo ideal es tener los extintores y no tener que utilizarlo nunca. Pero si te hace falta, mejor tenerlo localizado que no, espérate, voy a buscarlo. ¿Vale? Los sistemas de emergencia y de rescate tienen que estar puestos antes de entrar en el espacio confinado. ¿Vale? Porque de nada sirve tenerlo ahí en la furgoneta y demás historias, ¿vale? Cuando hablamos de medios de rescate y cuando hablamos de sistema anticaída, aquí pues muchas veces tenemos el paradigma del trípode. Vamos a ver algunos sistemas que son más polivalentes que el trípode, porque el trípode, por supuesto, tiene sus limitaciones. Por supuesto, el equipo de respiración autónoma, que puede haber equipos de respiración autónoma, el típico ERA que tenemos más asimilado, como equipos de escape, ¿vale? Esos equipos de escape, pues tenemos diferentes equipos de escape y después también por los sistemas de ventilación que nos pueden venir bien para sobreventilar sobreventilar, no sobreoxigenar, insisto en el tema, para ventilar en caso de, porque lo primero que hay que hacer en caso de un accidentado, para empezar, es que le llegue la máxima cantidad de aire respirable, ¿vale? Cuando hablamos de emergencia, simplemente apuntar también esto. El mercado, por suerte, cada día está más maduro y cada vez tenemos sistemas más eficaces para determinadas situaciones. Porque hace cierto tiempo, cuando yo tenía, por ejemplo, el típico aljibe, donde tiene una entrada lateral en la ventana, el montar ahí un sistema de evacuación, eso era un auténtico circo. Montar un sistema anticaída ahí, eso era verdaderamente un circo. Pues, por ejemplo, tenemos sistemas que van ajustados a los collarines de entrada de los diferentes tanques, digestores y demás que tienen entrada en el plano vertical. Y tienen su pescante, tienen tu sistema anticaída y la verdad es que son muy, muy, muy eficaces. Tenemos, por ejemplo, este híbrido de trípode con pórtico, pues para aquellos sitios donde yo tengo una abertura más grande de la cuenta, donde yo tenga una abertura cuadrada y demás historia, pues podemos tener, por ejemplo, esta otra opción. Mástiles. El otro trípode este extraño que tiene posibilidad de vuelco incluso para en este caso sería un trípode muy específico para temas de rescate, sobre todo en temas de taludes, cimas, barrancos y demás, ¿no? Entonces, por suerte, el mercado cada vez lo tenemos más maduro. Dentro de las medidas organizativas,
hay una primera medida preventiva que nosotros decimos siempre y nos dicen, ¿tú estás loco? Oye, ¿verdaderamente hay que entrar? Pues claro que hay que entrar. Bueno, aquí, por ejemplo, en Málaga tenemos una empresa de limpiezas industriales que desde hace mucho tiempo tiene un robot con cámara con iluminación que a lo mejor tengo que entrar, pero me quedo en la boca del espacio confinado, o a lo mejor no tengo ni siquiera que llegar a entrar. Yo meto ahí mi robot y voy con una camarita, pi, 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 pi. José Manuel hace relativamente poco estuvo algo parecido, pero lo que había era un piloto de dron. El piloto de dron se mete en la boca de la tubería y tropecientos kilómetros de la tubería, dron para adelante, dron para afuera, con su iluminación, con su cámara de infrarroja, con sus sensores de no sé cuánto, con sus sensores de qué. Infinitamente más efectivo que cualquier inspección visual que vayamos a hacer a nivel trabajador, e infinitamente más seguro. Entonces, la pregunta esa de, oye, ¿verdaderamente es necesario entrar? Siempre tenemos que hacernosla, ¿vale? Incluso habrá situaciones en las que yo me meto esta vez y si lo gestiono en condiciones, a lo mejor no tengo que estar entrando cada vez que tenga que sacar la bomba. A nadie se le ocurría amarrar la bomba con una cadena, ¿vale? Entonces, esa es la primera medida que, por desgracia, pues muchas veces, la primera pregunta que muchas veces no nos han hecho. Hemos hablado de muchos medios técnicos, de medios humanos, de medios organizativos y insisto en lo mismo. Todo eso al final, pues lo que apunta en la dirección de un procedimiento de trabajo para dejarlo todo plasmado, para dejar una guía que en función de cómo hemos evaluado ese espacio confinado, qué medidas preventivas hemos visto necesarias, e insisto, si cambio de trabajo ese procedimiento habrá que volver a reevaluarlo. Yo no digo que no sirva, pero que habrá que echarle un vistazo seguro, ¿vale? Porque las condiciones me han podido cambiar, a lo mejor tengo que implantar nuevas medidas o hay medidas que me sobran, ¿vale? Entonces, dentro de ese procedimiento de trabajo, la guía y el protocolo me dice, oye, estos son los puntos que tendríamos que tener en cuenta en un procedimiento. Y si os fijáis, aquí habla de objetivo, alcance y definiciones. ¿Por qué? Porque el nombre correcto del procedimiento con espacio confinado debería ser procedimiento para trabajar en espacios confinados de reactor, no sé cuánto, no sé qué, para hacer tareas de pintura. ¿Vale? Nombres y apellidos y hasta los segundos apellidos de los padres y de los abuelos. ¿Vale? Porque tendría que quedar pues, perfectamente definido para qué tipo de trabajo estamos realizándolo. Básicamente, pues ahí lo tenemos, otro organigrama, y tenemos marcado en rojo fundamentalmente los riesgos originados principalmente por caídas a distinto nivel, tema de acceso, posicionamiento, tema de evacuación, y después el que tenemos sombreado en negrita es lo que hemos estado comentando antes para temas de ventilación. Y ahí vamos a indagar un poco más cómo ventilamos, ¿vale? Después ahí veréis un ventilador axial que tenemos fuera, es uno chiquitito, porque aquí para el tema práctico no nos hace falta tampoco un bicharraco muy, muy grande. Y es un ventilador que en función de dónde yo le acople el collarín, pues pueda estar extrayendo o va a estar impulsando aire. Oye, ¿y esto es tan importante? Bueno, en determinadas configuraciones, como por ejemplo un típico pozo que está ahí, pues si yo me aseguro que la trompa de ventilación llega al fondo, pues puede tener más o menos molestia, puede tener más o menos eficacia, pero con buen caudal al final casi que me va a dar igual ventilar por impulsión que por aspiración. Pero nos plantamos, por ejemplo, en vez de en ese pozo vertical, pues nos vamos a plantar en algo que tenga ramificaciones. ¿Aquí qué es lo que pasa? Bueno, pues si yo impulso aire, estoy creando una zona de presión positiva donde yo estoy trabajando. Y el aire me lo está desplazando por los lados. Con lo cual, lo que pueda tener por allí, que ni lo controlo y no lo voy a poder controlar, lo tengo confinado allí afuera por ese exceso de presión que yo tengo aquí. Creo más presión en mi zona de trabajo, me creo un volumen de control y el otro lo tengo en otro lado. Pero ¿qué pasa si aspiro? Hostia, si yo estoy aspirando, estoy creando una depresión aquí, con lo cual me va a entrar aire por la entrada por donde yo he accedido, pero es que también por cualquier ramificación que yo tenga por el exterior, pues me va a estar entrando. Y dice, vale, tío, pero me estás poniendo un caso de un colector, un bombero, no sé cuánto. Pues hemos tenido algún susto en un trabajador de telecomunicaciones que resulta que estaba accediendo en una arqueta, no pasa nada, pero es que 4 arquetas más para allá, hace 3 meses tuvieron un incendio. ¿Vale? Pues todos esos humos de combustión que estaban por ahí dando vueltas, cuando le metieron la extracción, resulta que los conductos no estarían bien sellados y todos los pasacables que había de una arqueta a otra, pues todos esos humos fue llevándoselo a donde estaba el trabajador. ¿Vale? Afortunadamente no le pasó nada porque era un volumen pequeño con respecto a lo que había allí, la capacidad de ventilación del extractor, pero saltó el detector de gases, el trabajador evidentemente, pues hostia, ¿qué es lo que pasa aquí? Y pues bueno, pues lo que pasa es que si elegimos mal cómo ventilamos un espacio confinado, no solamente puede no ser eficaz, sino que encima me puedo estar metiendo en unas complicaciones que no me las esperaba, ¿vale?
Importante también el tema de la monitorización de la atmósfera. ¿Vale? Cuando yo utilizo un monitor, no solamente me vale coger, meter el equipo, decir 32, venga, fantástico, nos metemos para adentro. No, eso hay que medirlo y hay que medirlo en función de los tipos de gases que yo tenga, pues a lo mejor tendré que estar midiendo por diferentes estratos. Oye, le metemos la sonda, pues vamos con la sonda y vamos rapidito. Oye, cuidado, porque en función del diámetro que yo tenga de sonda y la longitud de sonda, a lo mejor tengo que pararme 2 minutos en cada punto. ¿Vale? Entonces, evidentemente, tenemos que saber cómo estamos midiendo, lo que estamos midiendo y cómo lo realizamos, ¿vale? Y atender a esa posible estratificación, porque hay gases que son vapores que son más densos que el aire y se me van para abajo, y otros que son más ligeros y se me quedan por arriba. De todos esos valores atmosféricos, sacamos una tabla, esta sí ya es de fabricación propia, en el cual se marcan unos criterios. Criterios que, como digo, son los que en un momento nosotros aplicamos para condiciones en las que en principio no me vaya a salir nada raro. Pero estos criterios pues son variables, porque tú, por ejemplo, esto lo intentas aplicar en una refinería y no puedes entrar. ¿Por qué? Porque eso estaría pitando permanentemente. Entonces, tendríamos que poder jugar, porque un detector de gases yo puedo jugar con los niveles de alarma, siempre dentro, como he dicho antes, de unos límites que nunca tengo que sobrepasar, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, un cuadro, un criterio que me puede servir después a mi recurso preventivo que tendrá que estar allí para decidir, ¿entramos o no entramos? ¿Vale? Y si entramos, ¿en qué condiciones entramos? Porque hay algunas situaciones en las que a lo mejor yo no tengo narices de ventilar en condiciones y yo tengo que entrar con mi equipo de respiración autónoma para llevarme el extremo de la soplante allí donde es necesario para que el espacio confinado se ventile correctamente, ¿vale? Ventilo y después ya entramos para realizar el trabajo normal. ¿Por qué nos metemos con temas de ventilación? Porque verdaderamente los factores atmosféricos son la principal causa de accidentes y, como he dicho, normalmente mortales y normalmente más de una persona en espacios confinados. ¿Vale? Esto es un estudio que tiene hecho la NIOSH que me dice que el 41% se debe a problemas de toxicidad, falta de oxígeno y el 24% a problemas de incendio y explosión. Con lo cual nos ponemos a sumar y estamos hablando de un 65% de accidentes en espacios confinados están relacionados con qué es lo que estoy respirando. ¿Vale? Al final todo eso, pues sigo incidiendo en lo mismo, que me lleva a un procedimiento de trabajo y ese procedimiento de trabajo se concluye con un permiso de entrada. Dispongo de todos los medios materiales, dispongo de todos los medios humanos, dispongo de mi recurso preventivo, dispongo de mi observador, dispongo de mi personal de emergencia, dispongo de todo lo que yo necesito que ya ha sido evaluado y plasmado en el procedimiento de trabajo. Pues entonces al final ese permiso de entrada será válido, lo daremos por válido, lo firmaremos todo lo que tengamos que firmar por allí y ese trabajador puede entrar. Permiso de trabajo que debe valer como máximo para un turno de trabajo. Cambio de turno de trabajo, debo revisar el procedimiento. Es más, en algunas condiciones, si somos medianamente escrupulosos, si por el motivo que sea hay que salir, tendríamos que volver a realizar las comprobaciones para dar por válido ese equipo de trabajo, ese procedimiento de trabajo. Procedimiento de trabajo que, como digo, hay diferentes modelos, más o menos simplificados. Aquí hemos puesto uno, después vamos a pasar también por ahí algunos, en el cual hay una tabla curiosa y dice, joder, qué exagerado soy, ¿no? En el cual hay firma de entrada y de salida del personal que está allí. Dice, bueno, exagerado. Los que estuvimos en una presa, que si a mí me meten allí y me sueltan, aquello es peor que ir a soltar el anillo a Mordor, ¿vale? A ti te sueltan y no tienen narices de salir, ¿vale? Entonces es importante que antes del que el que sea cierre la puerta y apague la ventilación, compruebe que todo el mundo esté afuera, ¿vale? Para unos casos eso evidentemente es excesivo, pero para determinados casos, fijaos hasta el punto que deberíamos llegar, ¿vale? La idea, pues la idea es que tengamos algo parecido a esto. Esto es una versión muy simplificada de, por ejemplo, un pozo, ¿vale? Aquí en este momento el que nos llega ya un jubilado se apoya a la barandilla y dice, esto es España, uno trabajando y otros 4 mirando. Pero es que verdaderamente en un espacio confinado habrá veces que me haga falta eso. ¿Por qué? Porque tenga que tener mi personal de emergencia, porque tenga que tener mi recurso preventivo y porque a lo mejor si el espacio confinado es muy complejo, la emergencia no se soluciona dándole a una manivela de un trípode, sino que a lo mejor tengo que tener 4 compañeros y entrar, ¿vale? Y es lo que habíamos comentado antes con el tema de por ejemplo, las instaladoras eléctricas. Oye, en un espacio confinado no tenemos tiempo, ¿vale? Entonces no podemos decir, vamos a llamar a los bomberos que vengan a sacarnos, porque lo que van a sacar es un cadáver, ¿vale? En la inmensa mayoría de los casos. Mi personal tiene que estar bien adiestrado. Y ese adiestramiento puede ser incluso, ahí hay un punto que ojalá llegáramos a eso, pero en la guía de actuación de la inspección de trabajo habla de mascarilla reanimadora con oxígeno. Hostia, si no tengo personal con esa formación, a mí que me den una mascarilla con oxígeno es como si me dan un balón, una bala de helio para inflar globo en un cumpleaños, ¿vale? Si no sabes lo que hace con eso. Entonces, como digo, a ese punto tendríamos que llegar en determinados casos para esa formación. Resumiendo, identificamos ese espacio confinado,
con la definición de espacio confinado, lo analizamos, lo evaluamos, atendiendo, vuelvo a insistir, en mi espacio confinado, en el entorno y en el trabajo que yo esté utilizando, en el que yo vaya a realizar con las máquinas correspondientes. Todo eso me va a derivar en unas medidas preventivas que deberíamos plasmar en un procedimiento de trabajo. Procedimiento de trabajo que deberemos llevar a cabo de forma rigurosa para que podamos garantizar esa seguridad de ese trabajador o de esos trabajadores entrantes, ¿vale? Porque esto se me puede complicar hasta la asistencia, que si me hacen falta entrar 3 personas, pues a lo mejor tengo que tener más de uno arriba controlando, ¿vale? Entonces, podemos llegar, evidentemente, no solamente ese pozo en vertical que lo vemos todo muy fácil, sino podemos llegar a espacios confinados bastante más complejos. Por eso es importante que las medidas preventivas se adapten verdaderamente a la realidad del trabajo que yo voy a realizar, ¿vale? Y con esto, si no me he liado, efectivamente, nos quedamos ya por aquí. No me he colado en el tiempo, ¿no? ¿Vamos qué? Ok. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, muy interesante siempre pues, vuestra intervención y vamos, el cómo actuar ante la presencia de un espacio confinado. Bueno, la siguiente ponencia que tenemos es espacios confinados, la importancia de la formación y experiencia de bomberos. La ponencia pues, va a correr a cargo de don José Manuel Borrego del Valle, que es oficial jefe de la zona del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Así que nada, cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia y a vosotros por haber contado con nuestra presencia. Bueno, yo no quiero repetirme un poco lo que han dicho los compañeros José Manuel y Manuel. Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en lo que está haciendo el consorcio, hacia dónde se dirige el consorcio a nivel de formación y práctica. Y después voy a poner un ejemplo real de una intervención real muy mediática, que fue la intervención que tuvimos en Totalán, que aunque no participamos finalmente activamente en la intervención, en lo que sería el rescate, pero sí hicimos unas labores de apoyo muy importantes y en el rescate hicimos una labor fundamental que fue garantizar la ventilación de ese espacio confinado que era el pozo de 70 metros desde donde se accedió a donde estaba el niño atrapado, ¿vale? Entonces, sin más, empiezo, bueno, un poco, ya la normativa de aplicación lo ha explicado Manuel hace un momento, pero yo quisiera incidir sobre todo en que nosotros nos vamos a encontrar con muchísimas circunstancias, casuísticas. Esas casuísticas van a tener cada una muchísimas variables y además cuando nosotros acudimos por una emergencia grave, con lo cual la multitud de problemas que nos vamos a encontrar requieren que tengamos una formación teórica, práctica, entrenamiento y conocimiento de los equipos que vamos a utilizar muy importantes. O sea, nuestra jornada laboral, pensad que nosotros no estamos en producción. Nosotros normalmente estamos en expectativa de servicio. Es decir, el 90% de nuestro trabajo estamos en espera. Quiere decir que lo podemos dedicar a lo que de verdad vamos a necesitar cuando estemos en la intervención, que es la formación. Entonces, es muy importante planificar esa formación y tener muy claro hacia dónde nos tenemos que dirigir para que después la intervención pues, sea lo más exitosa posible. Entonces, como decía, pues aquí nos podemos encontrar muchísimas incidencias en muchísimos ámbitos. Nos enfrentamos a muchos riesgos, ¿no? Asfixia por consumo de procesamiento de otros gases, intoxicación, incendio, explosión. Tenemos establecidas unas medidas preventivas en base a la normativa existente, que ya ha comentado Manuel hace un rato, y que de ahí están emanando pues, todo lo que serían nuestros procedimientos operativos, instrucciones de trabajo también, y tenemos también necesidad, obligación de contar con un recurso preventivo, porque a nosotros, aunque somos servicios de emergencia, nos aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No es el caso de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército,
que tienen una normativa sectorial que, bueno, yo entiendo que es una ventaja para ellos, para gestionar estas incidencias, porque nosotros tenemos que tenemos que cumplir la normativa como una empresa que trabaja específicamente en un aspecto del trabajo, ¿no? O sea, tenemos que cumplir pues la normativa de altura, igual que si fuéramos una empresa que coloca andamios. Entonces, claro, esto nos complica muchísimo la gestión de la prevención y la formación. Yo espero que algún día tengamos una normativa sectorial que nos ampare, porque ahora mismo realmente la gestión de la prevención en cuerpo de bomberos es una locura. Y algún día esperemos que tengamos algo así. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho con el tema del recurso preventivo? Bueno, pues se ha formado a toda la plantilla y se ha nombrado recurso preventivo a todos los mandos que tenemos en el servicio. Nosotros tenemos 5 guardias, 5 turnos, y lo normal es que siempre haya un mando en cada parque de bomberos y en cada zona seguramente tengamos entre 3 mandos y 5 mandos. Aparte, siempre hay un oficial de guardia en la central de emergencia que también tiene la formación. Y si hay algo grave, tiene que acudir también a las intervenciones. La experiencia nuestra. Bueno, pues nosotros tenemos un procedimiento de trabajo que se ha desarrollado por la Asociación de Consorcio y Servicio de Bomberos de España, de la que formamos parte. Ahí se han constituido una serie de equipos de trabajo formados por técnicos con una alta cualificación profesional y se ha generado un procedimiento en espacios confinados por el cual nosotros es lo que nosotros nos dirigimos a través de, o sea, actuamos siguiendo las pautas de este procedimiento de espacios confinados. Bueno, no se puede, ¿no? Os lo cuento. El resumen del procedimiento, pues lo que exige es que hagamos una revisión, chequeo diario de los equipos a utilizar en todo tipo de intervenciones, bueno, por los medidores, equipos de altura, etcétera. Las prácticas periódicas de utilización de equipos, el plan de rescate, acceso al procedimiento. Nosotros tenemos un acceso al procedimiento a través de un sistema que ahora os lo voy a explicar un poco, para tener un plan de lectura y repaso de ese procedimiento, para tenerlo totalmente interiorizado. Posteriormente también tenemos diseñado un plan de formación fuera del horario de trabajo. Pensar que muchas de las prácticas en espacios confinados requiere utilización de un equipo especial. Si estamos ahí, la atención a una intervención se puede retrasar, por lo cual muchas veces no podemos hacer prácticas en horario laboral. Entonces tenemos que sacar, aparte, una formación fuera del horario de trabajo, que ahora también os lo explicaré cómo lo hacemos. Y posteriormente, una cosa muy importante es que todo lo que se hace pues quede registrado, tengamos los registros en un programa de gestión de personal, para que si la autoridad laboral, en caso de accidente o cualquier tipo de historia, nos lo requiere, pues lo tengamos perfectamente identificado. Entonces, bueno, estos son pantallazos de mi móvil. O sea, este programa lo tenemos todos los integrantes del Consorcio Provincial de Bomberos en nuestro móvil. Nosotros, a través del apartado de materiales, podemos acceder a mi documentación y aquí pues tengo el procedimiento de intervenciones en espacios confinados, que lo puedo abrir, lo puedo consultar en cualquier momento. También tenemos las fichas de práctica, que bueno, aquí podéis ver prácticas asociadas a ese procedimiento. Con un ventilador, con prácticas de altura, con una víctima en camilla nido, etcétera, etcétera. Aquí todas estas están relacionadas precisamente con este de espacios confinados. También accesible a través de la aplicación y en el PC que tiene el mando de cada guardia. Posteriormente tenemos un horario de trabajo también implementado. En este horario de trabajo, pues diariamente se establecen
pues las actuaciones que tiene que realizar cada parque. Bueno, pues siempre hay unas actuaciones que son que se repiten en el tiempo, la revisión lógica de todos los materiales con los que trabajamos, materiales, vehículos, herramientas, etcétera. También se puede establecer aquí y se establece horarios de estudio, horarios de práctica. Esto lo tiene el mando en su tablet, en su PC, y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer al día. De tal forma que una vez que lo realiza, en la hoja de servicio diario, marca que lo ha realizado. Si no lo puede realizar, porque imaginaos que en ese horario ocurre una intervención, pues lo tiene que explicar, lo tiene que indicar aquí en observaciones, y si lo puede hacer a otra hora, evidentemente lo tendrá que hacer a otra hora, porque esto es prioritario dentro del servicio de bomberos. También tenemos una formación fuera del horario laboral, que también la tenemos en cada uno en nuestros cursos, lo podemos consultar cuando queramos, tanto la fecha de inicio de un curso como al final lo que sería el título que te dan cuando se finaliza el curso. Aquí tengo yo uno, por ejemplo, de Quirón Prevención, precisamente el que hicieron en Antequera, que pasamos toda la plantilla por allí a hacer la formación. Esta formación externa fuera del horario de trabajo, como os he dicho, es fundamental, porque hay cosas que no podemos hacer durante la guardia. Y esto requiere un esfuerzo importante de la empresa, porque tiene que dotar una partida presupuestaria, tanto para abonar, para pagar los servicios de empresas externas, como para también pagar las horas extras que genera el hacer este tipo de cursos. Aquí podéis ver lo que hicimos en Antequera con Quirón, con el módulo que vais a ver ahora afuera. También tenemos designado un equipo de formadores, porque el servicio de bomberos tiene la gama de actuaciones muy amplia, de tal forma que requiere alta especialización en algunos aspectos. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos formadores especializados en muchos aspectos, ¿no? Esta gente ha estado sometida a un proceso de selección, tiene una formación bastante amplia, y son los que se encargan de formar al resto de los compañeros. Aquí podéis ver unas prácticas que se desarrollaron recientemente en Estepona, prácticas de rescate en altura con maniobras con autoescala y tal. Entonces, resumida en resumen, bueno, pues nosotros tenemos un acceso a formación, instrucciones, ficha de práctica, etcétera. Tenemos un calendario de lectura de esa documentación. Si hiciéramos una hora diaria por cada guardia que echamos al año, pues sacaríamos de ahí 65 horas de formación interna en horario laboral. Tenemos un calendario de práctica. Si echáramos 2 horas, pues tendríamos 130 horas al año, y todo esto se registra en el programa de gestión del personal, al mismo tiempo que la formación interna, que son 48 horas al año, que se pagan independientemente a través de horas extras. El consorcio pues tiene ese acuerdo con los trabajadores, y yo creo que es un acuerdo bastante productivo, que incluso habrá que pensar en ampliar cuando las condiciones económicas lo permitan. Hay un control de equipo también. Bueno, pues tenemos revisiones diarias de todo el material y equipo. Aparte también, en las prácticas programadas se revisan el funcionamiento de estos equipos. Todo ello nos lleva, bueno, pues a un control con las revisiones, el control de mantenimiento preventivo, detección de incidencias, que es el mantenimiento correctivo. Se registra en un programa de gestión de material y equipo, y todo esto, pues todas las incidencias se llegan a la empresa que lleva el mantenimiento preventivo y correctivo de cada equipo, ¿no? Que hay varias empresas llevando estas gestiones. El procedimiento, pues bueno, ya lo hemos explicado un poco.
tenemos una recepción del aviso, el tren de salida y apoyo. Lo primero es la información pues, que nos llega y esto lo hace la sala de gestión de emergencia con los operadores. Ellos se encargan de recoger todos estos datos, tipología, instalaciones, tipo de intervención, etcétera. Automáticamente se activa el plan de salida en función del incidente. Se determina algunas veces la necesidad de apoyo de otros parques. Eso hay un despacho automático que si el tema es muy grave, tenemos establecidos los parques más cercanos que acudirán en ayuda del parque que tenga que intervenir en primera instancia. Y se establece también en este procedimiento pues, la necesidad de la presencia de mandos superiores. Cuando se llega a la intervención, pues se realiza un informe de llegada a la central. El mando indica, bueno, pues he llegado, esta es la situación real que yo veo y solicito, si entiende que debe solicitar medios complementarios, pues lo que estime oportuno. Tiene que asumir una serie de reacciones inmediatas, pues en cuanto llega, pues igual tiene que hacer un rescate urgente, corte de fluido, balizamiento, etcétera. Posteriormente hace un reconocimiento de la zona y solicita o requiere información de testigos que hay allí. Una vez que tiene todo esto en su cabeza, pues realiza la valoración y el plan de acción según un esquema de razonamiento táctico donde razona la situación que tenemos, los objetivos que hay que cumplir, la idea de maniobra para cumplir con esos objetivos, ejecución con qué voy a realizar esas maniobras y el mando donde se establecen un poco los criterios de seguridad, comunicaciones, etcétera. Y cuando finaliza la intervención, pues tiene que hacer, o incluso en el desarrollo de intervención cada 15 minutos, tiene que ir haciendo un informe completo a la central para que los mandos superiores conozcan el desarrollo de la intervención. Este informe completo tiene un esquema muy básico, que es el estoy haciendo y pido si hace falta que pedir algo, y con esto pues todo el mundo está informado perfectamente de cuál es el desarrollo de la intervención. Posteriormente, hay una serie que eso está protocolizado también, las medidas de protección generales, la preparación de la intervención, durante la intervención, equipos de protección individual y equipos de trabajo y herramientas. Entonces, bueno, y un poco se establece, esto sale del procedimiento que os digo de la CONVE, y una vez que se finaliza la intervención, pues el informe final a central, recogida de datos, recogida de material, etcétera. Bueno, esto es lo típico de todas las intervenciones a las que acudimos. En Totalán, bueno, pues en Totalán conocéis la situación. Hay dos fases en la intervención. Una primera fase que es la llegada y encontrarnos con un problema que no podemos rescatar al niño que hay en el pozo. Entonces, inicialmente se tienen que habilitar los accesos y se tiene que hacer una perforación vertical para llegar al punto donde estaba el niño atrapado. Eso no lo hacen los bomberos, evidentemente. Nosotros lo que nos encargamos inicialmente es, pues nosotros lo que tenemos que hacer es coordinarnos con otros servicios, rescatar en caso de accidente. Estos son los objetivos de la fase inicial, ¿vale? Extinguir en caso de incendio alguna maquinaria pesada que se movía por allí y apoyar en labores diversas. Nosotros llegamos a apoyar en labores de fontanería, electricidad, ventilación, múltiples apoyos. La idea de maniobra y ejecución, bueno, pues la coordinación. Montamos un puesto de mando de bomberos con un bombero y un mando. En la parte de rescatar, utilizamos un vehículo autobomba con material de rescate, con dotación de 4 bomberos, más el retén que teníamos en el Rincón de la Victoria, si el accidente era muy grave. Extinción, pues lo mismo, con el mismo equipo planteábamos la extinción. Y el apoyo, pues era un vehículo ligero con 2 bomberos especialistas, pues gente que tuviera nociones sobre todo de fontanería, electricidad y albañilería.
Entonces, bueno, aquí está el camión de bomberos y el puesto de mando avanzado. La segunda fase, una vez que se llega, que se realiza la perforación vertical, que fue un trabajo de ingeniería impresionante, en unas condiciones muy, muy adversas, la verdad, pues ya entramos en la parte del rescate. La parte del rescate, pues lo que tenemos, los objetivos son coordinarnos con otros servicios. Había muchos servicios allí. Allí estaban los mineros, estaba la Guardia Civil, estaban los ingenieros, policía, bueno, allí había multitud, bueno, los maquinistas, multitud de servicios. En caso de necesidad, rescatar a los mineros, medición de parámetros y ventilación del pozo durante toda la intervención y labores de apoyo que fueron muy necesarias también. ¿Cómo planteamos el rescate? Pues los equipos ¿y cómo los zonificamos? El equipo de primera intervención, lógicamente, en zona caliente, equipos en zona caliente, también el equipo de ventilación y el de logística y apoyo, pues andaba un poco entre todas las zonas. ¿Cuál es la situación? Pues designamos una serie de equipos con un responsable específico y una serie de funciones predefinidas, definición de los criterios de coordinación con otros servicios, se definieron los útiles y herramientas para utilizar por cada equipo y también se evaluaron los riesgos de cada equipo y los EPIs que tenía que utilizar cada uno de ellos. La idea de maniobra y ejecución para coordinar, bueno, pues estaban los responsables de ventilación y logística, rescate, más el responsable de rescate, todos en contacto con el jefe del operativo y a su vez, con el puesto de mando de bomberos. Rescatar, pues, 4 bomberos equipados, 2 para actuar a rescatar a los mineros y otros 2 de equipo SOS, es decir, nosotros duplicamos el equipo SOS, porque realmente hicimos de equipo SOS para los mineros y teníamos encima otro más preparado, con un responsable de equipo. Y después la ventilación, que fue lo que realmente hicimos al final, porque por suerte no hubo que entrar a rescatar a ningún minero. Entonces, lo que hicimos realmente fueron labores de ventilación que se hicieron con dos bomberos, con su equipo correspondiente, más un responsable de equipo. Y el objetivo de apoyar, bueno, pues se hizo con un vehículo ligero con una dotación de 2 bomberos especialistas. Aquí es donde lo que realmente es lo que os he dicho, es la función de ventilación. Entonces, bueno, garantizamos el caudal de aire suficiente. Allí lo que hicimos fue impulsar el aire al fondo del pozo para garantizar 6 renovaciones hora de todo lo que sería el volumen de aire que contenía el pozo de rescate. Y también, pues, bueno, la medición, evidentemente, de parámetros para, en caso de que hubiera alguna incidencia, evacuar rápidamente. Aquí están los equipos. Bueno, esta es la famosa cápsula que utilizaron los mineros para realizar lo que sería la perforación horizontal de acometida al pozo donde estaban niños. Y este fue el sistema de ventilación que nosotros ideamos, que bueno, era doble, porque con uno incluso de reserva, doble para que no funcionara siempre el mismo. Aquello duró más de 24 horas y entonces íbamos alternando entre uno y otro ventilador, con la cuestión de que si alguno se averiaba, pues poníamos en marcha el otro y así no le faltaba aire limpio en todo momento al equipo de rescate minero. Aquí podéis ver un poco más en detalle cómo se actuó. Aquí se ve la ventilación, el sistema de ventilación. Y bueno, finalmente, lo que os he dicho antes, solamente se realizaron labores de apoyo y de ventilación y hasta donde estaba el niño, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención.
Aquí tenemos material. Si yo soy un parque de bomberos, yo lo conozco, lo utilizo con más o menos frecuencia. Si yo me dedico, no sé si alguno estáis por aquí. Sí, Ya estamos, ahí no hay error. Vamos que ahora nos sacamos una foto con ¿Esta es una foto? Venga. Venga, nos colgamos ahí y en un ratito ya está. Venga, fuera. Bien, y esto me sirve para, por ejemplo, tenemos la formación GWO, ¿vale? La formación GWO es la que exigen los operadores que trabajan en el sector. Ellos sí han marcado un contenido y una duración y unos niveles de formación. ANETVA, Asociación Nacional de Empresas de Trabajo Vertical. Ellos tienen el oficial, el básico, el oficial 1 y el oficial 2, ¿vale? Y ellos sí marcan, en base de ese contenido, marcan una duración. No me acuerdo si eran 30 horas para el nivel básico, 20 más para el siguiente nivel y otros 50 más. Entonces ellos sí lo tienen desglosado en un contenido.